Hola a todos y bienvenidos a Entre Normas y Conductas, claves de la teoría general del delito. Soy Eugenia, su anfitriona, y hoy tenemos un episodio fascinante. Nos acompaña de nuevo el doctor Ricardo Solís, a quien ya tuvimos el placer de presentar en nuestro episodio anterior. Doctor, un honor tenerlo de vuelta. Para quienes se unen por primera vez, Ricardo es un penalista de vasta trayectoria, con una profunda experiencia en la aplicación práctica de la teoría del delito. Hoy nos guiará por un tema fundamental: los sujetos y objetos del delito. Muchas gracias, Eugenia. Es un placer estar aquí nuevamente. Mi enfoque siempre ha sido hacer que estos conceptos jurídicos, a veces complejos, sean accesibles y claros para quienes se inician en este apasionante campo. Hoy nos adentraremos en la esencia de quién comete el delito, quién lo sufre y qué es lo que se protege. Excelente, Ricardo. Para empezar, hablemos de esa distinción fundamental. ¿Podría explicarnos en términos generales qué entendemos por sujetos y objetos del delito como fenómeno jurídico y social, y por qué es tan importante para entender el delito en su totalidad? Claro. Cuando estudiamos un delito, no solo vemos el acto en sí, sino también a las personas involucradas y lo que se afecta. Los sujetos son las personas, físicas o jurídicas, que participan en el hecho delictivo, ya sea cometiéndolo o sufriéndolo. El objeto es aquello que la ley protege y que resulta lesionado o puesto en peligro. Por ejemplo, en un robo de celular, el sujeto activo es quien lo sustrae, el pasivo es el dueño y el objeto jurídico es la propiedad. Es crucial porque nos permite asignar responsabilidades y entender la gravedad del hecho. En mis años en tribunales, he visto cómo la correcta identificación de estos elementos es la base de cualquier proceso penal efectivo. Ese ejemplo clarifica mucho. Ahora, profundicemos en el sujeto activo. ¿Quién es exactamente y cómo se definen las diferentes formas de participación, especialmente cuando hay varias personas involucradas en un mismo acto delictivo? El sujeto activo es la persona, sea física o jurídica, que lleva a cabo la conducta delictiva. Es quien realiza la acción prohibida por la norma. Para que pueda ser considerado responsable, debe tener lo que llamamos capacidad de culpabilidad, es decir, imputabilidad, conciencia de su acto y voluntad. Su identificación es clave para el proceso penal. Pero el delito a menudo no es un acto solitario. Aquí entran las formas de participación grupal. Tenemos la coautoría, donde dos o más personas ejecutan el delito conjuntamente, coordinadas y con un acuerdo común, como en un asalto a un banco donde uno inmoviliza y otro toma el dinero. La complicidad es la colaboración secundaria, no esencial pero que contribuye, como quien conduce el vehículo para el escape. Luego, la instigación, que es inducir a otro a cometer un delito, como convencer a alguien de defraudar a una empresa. Y una muy interesante es la autoría mediata, donde se utiliza a otro como instrumento para cometer el delito, aprovechando su coacción, error o inimputabilidad. Recuerdo un caso donde un estafador usó a una persona con discapacidad mental, sin que ésta supiera lo que hacía, para firmar documentos y transferir propiedades. La responsabilidad recae totalmente en quien orquestó el engaño. Fascinante y a la vez preocupante. Pasemos ahora al sujeto pasivo. ¿Quién es y cuál es la diferencia clave entre sujeto pasivo y víctima, que a veces se confunden? También podría hablarnos de los tipos de sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona física o jurídica que sufre el daño o es el titular del bien jurídico vulnerado. Es importante diferenciarlo de la víctima, aunque a menudo coinciden. La víctima es un concepto más amplio, que incluye a quien sufre el daño de forma directa o indirecta, y abarca aspectos psicológicos y sociales. El sujeto pasivo es estrictamente el titular del bien jurídico protegido por la ley penal. En un robo, el propietario del objeto robado es el sujeto pasivo. Si esa persona además sufre un trauma, es también la víctima. Distinguimos entre sujeto pasivo directo, quien experimenta el daño inmediato,
como el propietario en el robo que mencionamos, y el cumui indirecto, que es afectado por su relación con el sujeto pasivo directo, como los familiares de alguien asesinado. Identificar al sujeto pasivo es vital no solo para la reparación del daño, sino también para la protección de sus derechos en el proceso. Perfecta aclaración. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las principales diferencias entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en cuanto a su rol y responsabilidad? La diferencia central radica en su rol y responsabilidad. El sujeto activo es quien comete el delito, generando una conducta penalmente relevante y, por tanto, es penalmente responsable. Sus intereses están en juego por un posible beneficio o coacción. El sujeto pasivo, en cambio, es quien sufre las consecuencias del delito. Sus derechos son afectados y no tiene responsabilidad penal por el acto. Requiere protección y reparación por el daño sufrido. Son las dos caras de la misma moneda del delito. Entendido. Ahora, pasemos al objeto del delito. Usted mencionó el bien jurídico tutelado. ¿Podría darnos una visión más completa de qué es, sus tipos y por qué es tan crucial en el derecho penal? El objeto del delito es el bien jurídico protegido o tutelado, que resulta lesionado o puesto en peligro por la acción del sujeto activo. Es el corazón del derecho penal, porque delimita qué intereses la sociedad considera dignos de protección. Sin un bien jurídico afectado, no hay delito. Se distinguen dos tipos. El objeto material, que es la persona o cosa sobre la que recae directamente la acción delictiva. Por ejemplo, en un hurto, el objeto material es el vehículo sustraído. En las lesiones, es el cuerpo de la persona. Y el objeto jurídico, que es el interés o bien que la ley protege. La propiedad, la integridad física, la libertad, la vida, el honor. La afectación del objeto material casi siempre implica la lesión del objeto jurídico. La noción del bien jurídicamente tutelado se clasifica en individuales, como la vida, la integridad, la propiedad, y con colectivos, como la seguridad pública, la paz social o el medio ambiente. Un incendio forestal, por ejemplo, afecta bienes jurídicos colectivos inmensos. Su identificación es esencial para la tipificación del delito y la imposición de sanciones. Es claro cómo todo se entrelaza. Hablemos ahora de algo que a menudo se subestima: el impacto y las repercusiones de un delito más allá de la sanción penal. ¿Qué tipos de daños puede generar un delito y cómo se abordan? Un delito deja una huella mucho más allá de la cárcel o la multa. Primero, están los daños morales, que afectan la esfera emocional y psicológica. Sufrimiento, estrés postraumático, temor. Estos pueden ser compensados civilmente, aunque el dinero nunca repara completamente el daño interno. Los daños colaterales son los efectos secundarios en el entorno familiar, social y comunitario. La disrupción familiar tras un secuestro o la sensación de inseguridad generalizada en un barrio. También existen los daños civiles, que son las pérdidas económicas y materiales directamente compensables. Daños a la propiedad, gastos médicos, pérdida de ingresos. Y finalmente están los daños penales, que no son realmente daños a la víctima, sino las sanciones impuestas al delincuente por la sociedad. Prisión, multas, trabajos comunitarios. En mi experiencia, el sistema legal debe esforzarse por abordar todas estas dimensiones para ofrecer una verdadera justicia y reparación. Es un panorama integral. Para cerrar, hablemos de un concepto fascinante: la inducción en un delito. ¿Cómo se define? ¿Qué elementos la componen? ¿Y cómo se relaciona con las causas de justificación e inculpabilidad, especialmente en casos de actos involuntarios? La inducción es influir o convencer a alguien para que realice una acción delictiva, ya sea por persuasión, manipulación, presión o incentivos. Sus elementos son la causación dolosa y que el resultado típico derive de esa influencia moral o psíquica. Ejemplos incluyen la instigación directa,
la presión psicológica con amenazas, ofrecer recompensas o la manipulación emocional usando lazos afectivos. Es una figura donde la mente maestra permanece en las sombras. Es crucial distinguirla de otras situaciones, las que, causas de justificación, hacen que un acto que parecería delictivo no lo sea por circunstancias excepcionales, como la legítima defensa. El acto es típico, pero no antijurídico. Las que, causas de inculpabilidad, se centran en la capacidad del individuo para ser considerado culpable. Por ejemplo, si actuó bajo un error invencible o coacción irresistible. El acto es típico y antijurídico, pero no culpable. Y los actos involuntarios, como un movimiento reflejo o el sonambulismo, ni siquiera son delictivos porque requieren voluntariedad, intención o negligencia, elementos ausentes en estos casos. Es un campo muy delicado y donde cada detalle importa. Doctor Ricardo Solís, ha sido un verdadero privilegio desglosar estos conceptos tan importantes con usted. Su claridad y ejemplos prácticos son, sin duda, una guía invaluable para quienes se adentran en la teoría general del delito. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento. El placer ha sido mío, Eugenia. Gracias por la invitación. Y a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Normas y Conductas. Esperamos que esta conversación les inspire a seguir investigando y profundizando en este campo tan vital del derecho. Hasta la próxima. Suscríbete al canal. Soy Laura Alicia Moreno Pérez.